Buenas tardes. Estamos los participantes, ¿no? De acá de parte, un saludo de parte de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad, ¿no? Mayor de San Marcos. En conjunto con la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Electrónica, ¿no? Estamos con muchos eventos, ¿no? Y uno de ellos, ¿no? Respecto a lo que es los equipos biomédicos, ¿no? Hospitalarios, ¿no? Estamos nosotros presentando diferentes tipos de cursos, ¿no? Como el de dispositivos médicos, que estamos en la segunda parte, ¿no? En el segundo curso, ¿no? Y dada la importancia de las verificaciones y las calibraciones de equipos médicos, ¿no? La Escuela de Ingeniería Biomédica, conjuntamente con otros profesionales, ¿no? Y en especial con el ingeniero Miguel Ángel Castro Leal, ¿no? De la Universidad de los Andes de Colombia. ¿No? Entonces, nosotros vamos a dictar un curso de metrología biomédica, ¿no? Y para dar los alcances del curso, ¿no? Y toda la experiencia, una introducción, ¿no? Vamos a presentar al ingeniero Miguel Ángel Castro Leal, a la cual le doy la bienvenida para que pueda exponer sobre el tema, ¿no? Y sus conocimientos y qué es lo que vamos a aprender nosotros en esa metrología. Adelante, Miguel, buenas tardes, ¿no? Y gracias por la participación. Buenas tardes, Teófilo. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Un placer poder compartir con mis colegas peruanos. Un saludo bien fraternal y un abrazo grande desde Bogotá. Eh, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que sería el curso de metrología biomédica para impartir por la universidad. Y para eso quisiera hablar un poco sobre lo que es la metrología y específicamente sobre la metrología biomédica. Sería interesante que si hay alguna pregunta, algún aporte, no hay problema, pueden interrumpirme. La idea es que ustedes también con su experiencia, con su día a día, puedan hacer aportes a la conversación. Quiero tener más que una exposición, una conversación con ustedes. Entonces siéntanse en libertad de interrumpirme cuando gusten, con preguntas, con inquietudes que tengan, con aportes, serán bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la metrología biomédica y lo que es la importancia de la calibración de equipos médicos. Y para hablar de metrología biomédica, lo primero que tenemos que hablar es sobre lo que es la metrología en general. Y a mí me gusta comenzar muchas de mis exposiciones con una frase de los profesores Luis Enrique Arteaga Granados y la profesora Rosalía Aguilar Molina, que nos habla en general de la metrología y nos dice que la metrología nos brinda la oportunidad de tener confianza de que lo que hacemos está bien hecho. Es una herramienta que se ha utilizado desde hace muchas décadas en control de calidad y se ha utilizado desde hace milenios en la humanidad para diferentes actividades que se desarrollan en todo tipo de campos. ¿Sí? Si uno mira la metrología, ¿sí? Está definida en algo que se llama el vocabulario internacional de metrología como la ciencia de las mediciones. O sea, cuando uno habla de ciencia, está abocado a mirar todo el conocimiento y el desarrollo que implica unos saberes para la aplicación de eso. Uno puede hablar la ciencia de la medicina, la ciencia de la ingeniería, la ciencia de la administración. Y cuando habla de metodología, cabe dentro de esa definición de ciencia. Y como tal, cuando uno habla de ciencias, está
hablando de algo que se llama un método científico, que es poder trabajar con lo que es la estadística para comprobar las hipótesis que se puedan lanzar. Entonces, esta disciplina de la metodología cumple todos los requisitos que tiene como tal la ciencia y se nutre de ciencias auxiliares. Se nutre de ciencias como la física, como la matemática, como la estadística. Y cuando agregamos la palabra biomédica, entonces se empieza a nutrir de otras ciencias como la fisiología, la anatomía, la fisiopatología, la química y la bioquímica, para lograr hacer un conjunto de elementos que generan una característica específica en un saber que es la metrología aplicada al área biomédica. Pero nosotros vemos que en general la metrología es tan antigua como la humanidad, ¿sí? Y uno ve que a lo largo de los siglos se ha desarrollado de acuerdo a las necesidades que se han tenido, ¿sí? En cada época, en cada sociedad se ha tenido una necesidad diferente y con el avance de la ciencia, con la condición específica de cada pueblo, de cada población, de cada necesidad que haya, pues se ha dado el avance de la metodología. ¿Sí? Si uno mira la metodología como tal, atraviesa todo tipo de conocimiento. ¿Sí? Uno mira la metodología, o sea, la ciencia de las mediciones y encuentra que esa ciencia de las mediciones ha jugado papeles fundamentales en todos los campos del desarrollo de la vida del hombre. Y acá coloco ejemplos en la investigación, el desarrollo, la fabricación industrial, la medicina, las telecomunicaciones, el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una ciencia que toca de manera transversal todas las áreas del conocimiento humano. ¿Sí? Acá hay otra frase del profesor Carlos Enrique Granados que también me gusta mencionar, que habla de que el papel de la metodología en el progreso humano es invasivo, pero discreto, hasta el punto de que se puede pasar tan desapercibido como la necesidad de un ambiente respirable para la inmensa mayoría de las especies vivientes. Nosotros vivimos en un mundo inmerso en la metrología, inmerso en las mediciones, ¿sí? Y está tan el día a día en el uso de esa ciencia, del uso cotidiano de la metrología que no nos damos cuenta que vivimos en ella. Por eso acá el profesor Carlos Enrique Granados nos dice que es fundamental, pero es discreto, es invasivo, es totalmente esencial para el desarrollo de las actividades, pero casi ninguno nos damos cuenta de que la metodología existe como tal y el papel que juega. ¿Sí? Cuando hablamos de metodología también podemos hablar de calidad. Y cuando uno habla de calidad empiezan a mirar los conceptos que hay de la palabra calidad. Y encuentra uno que históricamente la palabra calidad es de aptitud o adecuación al uso. Si uno mira definiciones como la de la Sociedad Americana por el Control de la Calidad, define la calidad como el conjunto de características de un producto, proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario cliente. O sea, se define que la calidad, algo es de calidad, un servicio, un producto, cuando satisface mis necesidades. Si algo satisface mis necesidades, lo considero de calidad. Entonces, una parte fundamental para considerar que satisface las necesidades está el uso de la ciencia de las mediciones. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de calidad, de satisfacción de las necesidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo aseguro yo esa satisfacción de esas necesidades? ¿Cómo hago para asegurar que lo que se llama el aseguramiento de la calidad, o sea,
asegurar que estoy realmente haciendo una satisfacción, cubriendo las necesidades de quien va a utilizar un producto o un servicio. Entonces, esa área de la calidad que se llama el aseguramiento de calidad implica planificación y vigilancia de la calidad en toda una organización, ¿sí? Entonces, la idea de ese aseguramiento de la calidad es que haya confianza. ¿Confianza en quién? En que producen los bienes o los servicios y confianza en quien consuma los bienes y servicios. Entonces ahí es cuando uno empieza a catalogar, por ejemplo, no sé, dice, no, es que en tal taller el servicio es de calidad. ¿Por qué? Porque resulta que le da confianza, porque han hecho una satisfacción de las necesidades que yo tenía. ¿Sí? Entonces, ese aseguramiento de la calidad lo que hace es generar esa confianza, tanto de dentro como fuera de la empresa. ¿Sí? Ahora, si uno habla, ¿sí?, de aseguramiento de la calidad, está hablando de que existen unos instrumentos, ¿sí?, que me permiten controlar cómo van los procesos o los pasos de esos elementos o esos servicios que me permiten satisfacer las necesidades del usuario del cliente, ¿sí? Entonces uno habla que debe tener esos instrumentos que deben ser una palabra que es calibrado, ¿cierto? Que debe ser controlado, ¿sí? Y así nos puede asegurar que lo que estamos midiendo o entregando, si es algo que yo recibo o algo que entrego a través de un instrumento, sea lo más aproximado a lo que uno desea, ¿sí? Entonces uno empieza a mirar que si yo quiero tener algo con calidad, yo tengo que controlar ese proceso para entregar esa calidad, ¿sí? Y si yo quiero controlar algo, la única forma inventada hasta ahora de tener un control es a través de las mediciones. Entonces, por eso coloco esta frase al final acá que dice, no hay calidad sin control y no hay control sin mediciones. ¿Mm? Si nos vamos ya al campo como tal de la calidad en los equipos biomédicos, ¿sí?, si uno mira en cualquier establecimiento de salud, en cualquier hospital, en cualquier clínica, uno de los factores fundamentales de la calidad está en el control de equipos biomédicos. Obviamente hay muchísimos factores dentro del ámbito de la salud que influyen en la calidad. Empezando porque, ¿qué evalúa uno calidad en un proceso o en un servicio de salud? Que me atiendan bien, que me atiendan a tiempo, que me atiendan los especialistas que son, que me hagan el diagnóstico acertado, que me hagan el tratamiento adecuado, ¿cierto? Que me recupere. O sea, uno va a un servicio de salud es porque sufre de alguna dolencia y busca recuperarse, recuperar ese estado óptimo de salud, ¿cierto? Pero alrededor de esa recuperación de ese estado óptimo de salud existen muchos elementos de factores humanos, ¿sí? Pero también factores tecnológicos que involucran el poder recuperar ese estado óptimo de salud. Y dentro de los aspectos tecnológicos como tal, está ese control de calidad en los equipos biomédicos, ¿sí? Y ahí hablamos de otra vez de control de calidad. ¿Cómo hacemos para satisfacer al usuario? ¿Y quién es el usuario en un equipo médico? Pues entonces no puedo verlo desde dos aspectos. El usuario de la tecnología, o el médico, o el paramédico, o la enfermera que hace uso de la tecnología, ¿cierto? O el paciente en el cual están usando esa tecnología. Entonces son dos tipos de usuarios que se complementan, pero ahí es donde debemos tener control, o sea, qué tanto satisface las necesidades de esos usuarios. Y muchas veces uno como usuario paciente es un usuario pasivo, porque uno deja que hagan, ¿sí? Y el usuario más activo es el que hace uso de la tecnología sobre el paciente. Entonces, uno empieza a ver que ese control de calidad
en la cual le produzca un evento en el cual recupere su estado de salud. Que los equipos sean confiables. ¿Sí? Entonces, si uno mira en general los equipos, hay muchos subgrupos, pero los dos grandes grupos que podemos ver en equipos biomédicos son los equipos de diagnóstico o los equipos de tratamiento. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla equipos de diagnóstico, ¿sí? Esos equipos le permiten medir parámetros o medir magnitudes físicas del paciente y entregar un valor como tal a un profesional de la salud. Esas magnitudes como tal del paciente pueden ser muchísimas, pueden ser presión, puede ser temperatura, peso, frecuencia, puede ser frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿sí? Puede ser saturación de oxígeno, un volumen, un flujo, un voltaje, un tiempo. O sea, hay muchísimas magnitudes que pueden ser leídas, magnitudes físicas, que pueden ser leídas del cuerpo como tal del paciente y mostrar un valor a lo que el médico a través de esa lectura puede interpretarlo y dar un diagnóstico adecuado. ¿Sí? Ahora, hay otros tipos de equipos de diagnóstico que tienen magnitudes químicas, entonces uno puede encontrar glucosa, colesterol, creatinina, o pueden encontrar conteos de elementos como en un hemograma, un análisis de sangre, pueden encontrar un conteo como de leucocitos, de hemoglobina, de plaquetas, ¿sí? Entonces, son magnitudes que también complementan para que el médico pueda hacer un diagnóstico. Hay otro tipo de equipos, ¿sí? Que también son de diagnóstico que permiten visualizar estructuras internas. Entonces uno encuentra imágenes diagnósticas, encuentra los rayos X en todas sus formas, rayos X convencionales, tomógrafos, mamógrafos, ¿sí? Odontológicos, o encuentra ecografía, ¿sí? Entonces encuentra ecografía aplicada en diferentes partes, desde la ocular hasta la abdominal, la pélvica, ¿sí? Encuentra uno la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Encuentra uno las gamma cámaras, ¿sí? Entonces, son lo que buscan este otro tipo de equipos de diagnóstico es visualizar internamente qué es lo que se tiene, ¿sí? Y esa visualización va muchas veces acompañada con unas medidas, ¿no? El caso más común que se aplica en el día a día es, por ejemplo, en la ecografía, cuando por ejemplo, la mamá gestante está en periodo de gestación y entonces va a los controles con el ginecobstetra y él hace una ecografía y puede medir el diámetro cefálico del bebé, puede medir la longitud del fémur, ¿sí? Puede a través del efecto Doppler escuchar los latidos del corazón del bebé, ¿sí? Entonces, las aplicaciones son múltiples, pero dentro de esas aplicaciones está incluidas las mediciones. Otro concepto muy generalizado en el uso de imágenes diagnósticas está, por ejemplo, la angiografía coronaria. Entonces, en este mundo actual donde las enfermedades coronarias son tan comunes, ¿sí? Entonces se tiene que se inyecta un medio de contraste opaco a los rayos X y se va mirando en tiempo real cómo va el flujo sanguíneo en las arterias coronarias y se determina si el tamaño de la arteria y si hay una obstrucción, ¿sí? Y a través de determinar el tamaño de la arteria, pues meten algo que se llama un stent, que es una malla para que la abren para que pase todo ese flujo de sangre. Entonces uno encuentra que dentro de estas imágenes diagnósticas las mediciones también son fundamentales. Por ejemplo, en la ecocardiografía, en la ecografía de corazón, que se miden muchísimas magnitudes, se mide
el volumen de sangre que sale con una contracción del ventrículo izquierdo, se mide cuál es el volumen del ventrículo izquierdo en sístole y en diástole, se mide la velocidad de la sangre, se mide cómo está el paso de la sangre en las válvulas cardíacas, o sea, el tamaño del corazón, el tamaño de la pared de, de, del músculo cardíaco, o sea, hay infinidad de mediciones. Entonces, estas imágenes diagnósticas van también asociadas a una serie de mediciones. Entonces, como vemos, toda la información que nos entregan todos los equipos médicos de diagnóstico hacia el médico debe ser una información confiable, porque a partir de esos valores que le entrega el médico, él tiene la capacidad de hacer un diagnóstico para proponer un tratamiento que le permita recuperar el estado óptimo de salud. Entonces, esa parte es fundamental, ¿sí? Pero también uno encuentra que existen equipos de médicos de tratamiento. ¿Y cuáles son los equipos médicos de tratamiento? Son aquellos que le permiten al profesional de la salud trabajar con magnitudes que vayan a interactuar con el paciente para recuperar el estado de salud, ¿sí? O sea, es algo que entrega un equipo al paciente como parte del tratamiento que indicó el médico o el profesional de la salud para que ese paciente se recupere. Entonces, así como es de importante la lectura que se tienen de los instrumentos para hacer el diagnóstico, es igualmente importante lo que le está entregando los equipos al paciente como parte del tratamiento que dictaminó el médico. Porque el médico puede tener un diagnóstico adecuado, pero si lo que le está entregando el equipo al paciente no es lo adecuado, el tratamiento no sirve o va a funcionar mal o puede causar inclusive problemas tales que le causen no, un daño involuntario al paciente, que es lo que se llama un evento adverso. Y eso puede ocurrir en las dos vías. Por tanto, que si el equipo que hace el diagnóstico me entrega un valor errado y por lo tanto el diagnóstico es errado, entonces ahí es un evento adverso. ¿Por qué? Porque es un daño no intencional al paciente porque le está haciendo un tratamiento no adecuado, así como los equipos que le entregan un valor al paciente, ¿cierto? Una magnitud que está interactuando de alguna manera con el paciente y por lo tanto esa debe ser la adecuada de acuerdo al tratamiento que se ha trazado el médico. Pero si él piensa que le está entregando una cosa y el equipo le está entregando otra, se pueden producir también eventos adversos, o sea, daños no intencionales. Y esos daños no intencionales, esos eventos adversos pueden ser tan serios hasta causar la muerte del paciente. Entonces, si uno mira ejemplos de equipos de tratamiento, uno puede encontrar acá un desfibrilador, ¿sí? Que es una energía en un tiempo determinado con una corriente específica que pasa a través del músculo cardíaco. Pero tiene que ser, mira lo que estoy diciendo acá, una cantidad determinada de energía, ¿cierto? Una corriente específica en un tiempo que también está controlado, ¿sí? Pues si no se cumplen todas esas condiciones, el tratamiento no sirve. Y son equipos, el caso del desfibrilador son equipos que si no funciona, pues el paciente se muere, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno mira que, lo que digo, es tan importante los de diagnóstico, los que hacen lecturas como los de tratamiento. Otro ejemplo de equipos biomédicos de tratamiento están por ejemplo, las bombas de infusión o los infusores. Uno encuentra que entregan un volumen determinado de medicamento en un tiempo específico. ¿Sí? Y hay medicamentos que van relacionados íntimamente con, por ejemplo, con el peso del paciente. Entonces, ahí tiene otro equipo, un equipo de diagnóstico que es el peso, ¿cierto? Un instrumento de pesaje, y un equipo de tratamiento que es una bomba de infusión o un infusor que me permiten entregar, ¿sí?
una cantidad determinada de medicamento de acuerdo a ese peso que realizó o que tomó ese equipo de diagnóstico. Entonces hay dos equipos fundamentales, ¿cierto? El equipo de diagnóstico y el equipo de tratamiento. Y ambos son fundamentales. Si falla el de diagnóstico, o sea, si entrega un peso diferente, los cálculos del medicamento van a ser diferentes y hay medicamentos tan delicados que si se sobrepasa, puede uno causar un daño que puede ser permanente o la muerte del paciente. Y si es menos del que es, pues no hace efecto el tratamiento. Entonces, ahí tanto el peso como el equipo que está entregando, en este caso, la bomba de infusión o el infusor, se vuelve fundamental. ¿Sí? Otro ejemplo de equipos de tratamiento, ¿sí? Equipos médicos de tratamiento está, pues lo que está ahorita de moda por la pandemia que tenemos del COVID-19, que es los ventiladores mecánicos. ¿Sí? Entonces, el tratamiento que hace el médico, ¿cierto? Va a estar ligado íntimamente a la patología y al diagnóstico que se hizo y el tratamiento se vuelve efectivo siempre y cuando los cálculos que tenga el médico en su tratamiento sean efectivamente entregados a ese ventilador. ¿Sí? Un volumen específico, una presión determinada, un flujo, una frecuencia, un tiempo, ¿sí? Entonces uno encuentra una serie de magnitudes que están interactuando con el paciente como parte del tratamiento, sin el cual no es posible recuperar el estado óptimo de salud, ¿no? Y puede llevar, en este caso, con este tipo de equipos como el ventilador mecánico, que es un equipo de soporte de vida, a que el paciente simplemente no sobreviva, ¿sí? Entonces, acá es donde quiero mostrarles la importancia que se tiene en el conocimiento de esa metrología aplicada a qué, a la parte médica, a la parte de equipos médicos. Pero yo, para lograr llegar a saber qué es lo que necesita un médico, por ejemplo, en el caso de un ventilador mecánico, yo tengo que comprender la fisiopatología de las enfermedades pulmonares para poder entender cómo, qué es lo que busca el médico con mi equipo y cómo sería que ese equipo le entrega lo que es adecuado para ese tipo de tratamiento. Entonces uno se da cuenta que se vuelve una herramienta de un control de calidad que es supremamente sensible y adicionalmente a ser sensible es de gran utilidad. ¿Sí? Uno, uno cuando mira de eventos adversos, empieza a mirar uno, bueno, pero los equipos, ¿será que sí producen eventos adversos? Yo acá le tengo unos ejemplos. Tengo un ejemplo de algo muy sencillo. Cojamos un paciente de 76 años que se hospitaliza por tratamiento de una úlcera varicosa. Tenía una vena varice, la vena se le reventó, se le rompió y formó una úlcera. Entonces llegó el paciente a la institución hospitalaria, lo revisaron, dijeron sí, toca hacerle un tratamiento, toca hacerle curación y debido a la edad del paciente y a la dificultad de desplazamiento se decidieron dejarlo hospitalizado. ¿Sí? Si uno mira desde el punto de vista semiológico, o sea, la base como tal de la patología que involucra esa, esa vena varice y ese rompimiento de esa vena varice, uno encuentra que una persona después de los 20 o 25 años se le empiezan a endurecer las arterias, que es lo normal. Entonces hablamos de una persona de 76 años, pues tiene las arterias duras, rígidas, ¿cierto? Eso normalmente produce hipertensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos del control de la presión arterial está en la elasticidad de las arterias, entonces digamos que es relativamente normal encontrar pacientes hipertensos de edad avanzada, ¿sí? Entonces, si uno mira, nada más desde semiología, mira un paciente de esa edad, una varice y se le rompió esa varice, uno podría inicialmente asociarlo con una hipertensión arterial. Entonces, se le subió la presión. Pero, ¿qué pasa? Pues tenemos que corroborarlo. Entonces,
se hizo una valoración de signos vitales, ¿sí? Y se encontró que el paciente tenía una hipertensión arterial grado 1, o sea, cuando el paciente está hospitalizado a lo largo del día se le toma varias veces los signos vitales y se encontró que tenía presiones arteriales del orden de 152,94 milímetros de mercurio. ¿Mm? Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que la semiología, el, lo que nos decía la semiología, ¿cierto? Lo que nos decía, la parte que el médico ve en el desarrollo, ¿sí? Dice que puede ser lógico, viene a ser corroborado por una lectura de un equipo médico, en este caso de un tensiómetro. El médico que hizo, pues adicionalmente al tratamiento que se le hizo para curar su úlcera debido al rompimiento de esa vena varice, pues le prescribió un antihipertensivo para bajar la presión arterial a valores normales. ¿Por qué? Porque una presión arterial alta sostenida, pues fuera de poder de producir ruptura de vasos sanguíneos, tiene un daño en el corazón que se va acentuando hasta que pues, el corazón ya no funciona. Entonces le recetan un antihipertensivo. Entonces, lo que pensaba el médico que podía hacer, vino a ser corroborado con un equipo de diagnóstico y hizo un tratamiento. ¿Sí? ¿Qué pasó? Al siguiente día, el paciente se paró a darse un baño, ¿cierto? En la ducha y tuvo una crisis hipotensiva, o sea, se le bajó la presión arterial. El paciente pues se mareó, se cayó. Al caerse, se rompió el fémur y un pedazo de fémur rompió un pedacito de grasa de la pierna. ¿Sí? Y ese pedacito de grasa viajó por la vena femoral, se fue hasta el corazón, se fue hasta los pulmones y produjo algo que se llama una embolia grasa. Y el paciente termina falleciendo. ¿Sí? Entonces uno encuentra ahí elementos desde el punto de vista de estudio interesantes. ¿Por qué? Porque si uno mira y llega a encontrar cuál fue en el certificado de función, cuál fue el motivo de la muerte del paciente, entonces colocan una embolia grasa posterior a un traumatismo por caída y ruptura del fémur. ¿Listo? Esa fue la causa de la muerte. Pero ¿cuál fue la causa real de la muerte del paciente? Entonces se da cuenta que si sufrió una crisis de hipotensión debido a que se le administraron un antihipertensivo, entonces uno se da cuenta que el paciente realmente no estaba hipertenso. No necesitaba esos medicamentos. ¿Pero por qué se diagnosticó hipertenso? Porque el médico pensó que una de las posibilidades podría ser hipertensión por la ruptura de la vena varice, que fue corroborada por la lectura de un equipo médico. Entonces el problema fue porque si el equipo médico hubiera dado un valor normal, el médico dice, no, el problema no es hipertensión. Entonces ya descarta eso, no receta el antihipertensivo y se va a otro tipo de diagnóstico. Pero acá como el equipo le marcó un valor de hipertensión, entonces él se fue por ese diagnóstico que es el más lógico, ¿sí? O el más probable, no necesariamente el único. Y por eso le dio ese medicamento y por eso ocurrió ese evento adverso. Ese daño no intencional al paciente que acabó con la muerte del paciente. ¿Sí? Por un tensiómetro. Entonces, cuando uno habla de eventos adversos producidos por equipos médicos es algo muy real. Es algo que vemos todos los días. Sino que los que estamos metidos en esto y estudiándolo a fondo lo vemos todos los días. Pero para el común de las personas es algo que es totalmente invisible. Uno encuentra, por ejemplo, acá tengo una diapositiva del doctor Lucien Lip. El doctor Lucien Lip se ha dedicado a estudiar eventos adversos y fundó el Instituto de Estudio de Eventos Adversos más importante de Estados Unidos. Y encontró que hizo un cuadrito donde define 3 tipos de actividades. Actividades peligrosas, o sea que tienen más de un muerto por cada 1000 veces que se realiza esa actividad.
actividades reguladas y actividades ultraseguras, o sea que se produce menos de un muerto por cada 100.000 veces que se produce esa actividad. Y, y encontró que, por ejemplo, acá el bungee jumping era peligroso, ¿sí? Porque podía producir más de un muerto, podía producir de 3 o 4 muertos por cada 1.000 veces que alguien le da por lanzarse en un bungee jump. Acá en Colombia, hace 3 días ocurrió un caso de una mujer muy joven que se fue a hacer bungee jumping y se lanzó de un puente y se murió. Pero, ¿por qué? Porque ella estaba haciendo fila para que el instructor le dijera que se lanzara. Había una persona delante de ella, digamos, el instructor estaba en la mitad, a la derecha, a la izquierda del instructor había una persona, a la derecha estaba ella. El instructor dijo salte, pero le dijo salte al de la izquierda y ella pensó que le había dicho a ella y saltó y todavía no estaba asegurada y obviamente cayó y murió. Eso es para mostrarles que sí es una actividad peligrosa, ¿no? El montañismo o la escalada de montañas también es peligrosa, ¿cierto? Pero por acá determinó que el cuidado de la salud era más peligroso que el bungee jumping o el montañismo. O sea que produce mucha mayor cantidad de muertos por cada 1.000 eventos. ¿Sí? Es más peligroso entrar en un hospital, y él estudió en los hospitales de Estados Unidos, no estamos hablando de hospitales de Perú, ni de Colombia, ni de Ecuador, ni de México, estamos hablando de Estados Unidos. Y él encontró que era más peligroso entrar en un hospital que trabajar, por ejemplo, en una central nuclear, ¿sí? O irse en un vuelo, en avión, o conducir, o trabajar en una manufactura de químicos, ¿cierto? Entonces, y eso lo dedujo a partir de todos los datos que estudió sobre eventos adversos. Pero siendo un poco más específico, acá encuentro, por ejemplo, estadísticas de la FDA, donde dice que eventos adversos reportados y remitidos a la FDA, ¿cierto? Entonces, acá tengo gráficas entre el 2008 y el 2011, y encuentra uno que en 3 años creció un 28% los eventos adversos, ¿cierto? Entonces, y este ejemplo está dado para marcapasos y desfibriladores específicamente, un estudio que hizo la FDA con respecto a eso, que dice, uy, sí es cierto que hay daños a los pacientes, esos daños pueden ser mortales o dejar secuelas de por vida o dejar secuelas que son temporales. Y acá hicieron este estudio marcapasos y desfibriladores y encontraron que sí, hubo 35.100 eventos adversos, por ejemplo, y 16.600 fueron eventos adversos graves. Graves o que causó una discapacidad permanente o la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, es algo real. Los eventos adversos debido a equipos médicos son reales. Acá tengo, por ejemplo, una comparación entre los años 2004 y 2008 de eventos adversos reportados a la FDA debido a medicamentos y debido a dispositivos médicos, dentro de los cuales están los equipos médicos. Y los eventos adversos debidos a medicamentos porque le administraron erróneamente el medicamento o le administraron una dosis que no era. Y se ve que en estos 4 años creció de 426.000 a 522.000, creció más o menos el 25%, ¿cierto? Pero si uno mira en ese mismo periodo, los eventos adversos producidos por dispositivos médicos crecieron entre 189.000 a 588.000, crecieron casi 300%. Entonces, obviamente, entre más cantidad de equipos, más cantidad de dispositivos se tengan, pues mayor es la probabilidad de que se produzcan eventos adversos. Por eso debemos extremar los controles, ¿sí? de esos equipos para disminuir la posibilidad de eventos adversos. Acá tengo otro, ¿cierto? Donde hacen un estudio de eventos adversos producidos por dispositivo, por el operador, por infraestructura, bueno, y acá me habla
que los de producidos por dispositivos, acá está de todo tipo de dispositivos, se habla de dos tipos de equipos específicos, infusores, ¿sí? Bombas de infusión y monitores de paciente. Entonces acá ve, uno encuentra que también otro tipo de equipos, y ahí lo estamos viendo todos, ¿no? Acá estamos viendo un equipo de diagnóstico de tratamiento, ¿sí? Acá en el anterior caso, en este estamos viendo equipos de tratamiento. ¿Mm? En este caso vemos equipos de diagnóstico como los monitores y equipos de tratamiento como las bombas de infusión. Entonces, todos estos equipos producen eventos adversos. ¿Sí? Acá, para acabar de mirar, entonces encontró que eventos adversos más, acá está clasificados los eventos adversos por muerte, discapacidad, tratamiento o hospitalización. Qué pena con ustedes, la cámara se cayó. Voy a continuar así. Ustedes ven acá, ¿sí? Que el crecimiento que se tiene, ¿sí? El crecimiento que se tiene es bastante grande, ¿sí? De lo que es debido a qué, a los dispositivos médicos. Tiene un crecimiento y efectos adversos graves aumentó un 17%, por ejemplo, entre el 2001 y el 2009. Entonces es una realidad a las que debemos enfrentarnos. Entonces me puse a investigar en mi país, en Colombia, y acá hay, como decir el DIGEMIN en Perú, acá se llama el INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, y encontré que en la estadística que había, entre los años 2008 a 2011 se evidenció una tendencia en aumento de eventos e incidentes adversos en equipos y dispositivos biomédicos, y se encontró que entre esos años un total de 4.237 reportes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay un subregistro, porque resulta que definitivamente nosotros, en nuestra cultura latinoamericana, nos da miedo reportar, porque pensamos que nos van a sacar del empleo, pensamos que van a tomar represalias. A diferencia de la cultura de países como en Estados Unidos o en Europa, que les interesa mucho el reporte. ¿Por qué? Porque les permite mejorar lo que pasa con esos equipos para que no ocurra en el futuro. Entonces, acá en nuestros países latinoamericanos tenemos un subregistro bastante alto de eventos adversos. Con todos esos subregistros se encontraron 4.267 reportes en 3 años. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, de esos reportes, ¿sí? El 74% corresponden a dispositivos médicos como electrodos, jeringas, catéteres, y el 26% responde a equipos biomédicos como bombas de infusión, nebulizadores, unidades de hemodiálisis, etcétera, etcétera. Entonces, sí se encontraron que los equipos médicos como tal, ¿sí? Producen eventos adversos. Cuando me fui a mirar la literatura, ¿cierto? Encontré acá en Colombia que el 26% de los reportes de terrorismo que correspondían de estos 26% a equipos médicos, encontré que había bombas de infusión, humidificadores, infusores, sistemas de aerosolterapia, nebulizadores, sistemas de vitrectomía, equipos de hemofiltración, unidades de hemodiálisis, sistemas de fragmentación, monitores signos vitales, sistemas de succión. O sea, hay una gran cantidad de equipos que se reportaron que produjeron eventos adversos. Entonces seguí investigando y dije, ¿qué pasa en Perú? Entonces encontré que según el reporte de tecnovigilancia de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID, en el año 2014, porque no encontré más actualizados, en Colombia encontré el 2012, por lo menos en Perú vamos en el 2014, se reportaron 392 incidentes adversos por dispositivos médicos en solo un año. Entonces dice, a pesar de la cultura, a pesar de los subregistros, a pesar de los problemas culturales que tenemos, ¿sí? Definitivamente sí se producen eventos adversos debido a equipos médicos y sí es importante que hagamos un control efectivo en estos equipos médicos. ¿Mm? Entonces, la idea es hacer un control de la calidad de los equipos médicos, ¿sí? Entonces debemos
esos equipos deben ser controlados, ¿cierto? Y como dijimos, no existen control sin mediciones, pues la mejor forma que se ha inventado hasta ahora de controlar los equipos es el proceso de calibración, ¿sí? Y nosotros vemos que el proceso de calibración se utiliza hace muchas décadas en los procesos industriales, pero es de uso realmente reciente en la parte de equipos médicos. Yo me puse a buscar herramientas hace, no sé, yo llevo trabajando en la parte biomédica un poco más de 33 años y he tenido oportunidad de estar pues desde, digamos, todos los lados. He estado como proveedor de equipos médicos, he estado como jefe de ingeniería en instituciones de 400, 500, 800 camas, con 20 salas de cirugía, con 5 unidades de cuidado intensivo. He tenido oportunidad de trabajar en el mantenimiento de equipos médicos. He tenido la gran fortuna de trabajar en los últimos 15, 20 años en docencia también. Entonces, entonces uno encuentra que de todo esto que uno mira, ¿sí? Yo me puse a buscar qué herramientas podrían servir para disminuir la probabilidad de eventos adversos y encontré que la metrología era fundamental y que se utilizaba del día a día en la industria, ¿sí? Y al utilizarlo del día a día en la industria, pues se hizo la abstracción para utilizarlo en el campo biomédico y me puse, digamos, en una cruzada quijotesca a hacer esto, eso ya hace como unos 15 años. Y gracias a Dios he encontrado eco no solo en mi país donde se hicieron leyes, he encontrado eco en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Panamá, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Francia, y he tenido oportunidad de interactuar y ha habido un movimiento en Portugal, es curioso, en Portugal y en Brasil ha sido uno de los sitios donde más se ha acogido y eh, más artículos científicos hay sobre el tema, hay, hay, hay realmente un interés muy grande sobre el tema. Entonces, es un movimiento que es bien interesante y es un movimiento yo creo que de largo aliento porque definitivamente, a pesar de la mejora del día a día en los equipos médicos, en la mejora en la tecnología, siempre los equipos son susceptibles de fallas y por lo tanto siempre debemos tener el control de calidad. Eh, Cuando uno habla de un control de calidad por medio de la metrología en un equipo biomédico, estamos hablando de un equipo biomédico calibrado. Y acá yo quiero hacer énfasis en la palabra calibración. Cuando yo hablo calibración, esa metodología como cocinar, esa es la gastronomía. O sea, no es la única actividad, pero es una de las actividades centrales. Y cuando de calibrar, estoy hablando no de intervención del equipo, estoy hablando de simplemente una auditoría del estado del equipo. ¿Sí? Una auditoría rigurosa del estado del equipo. Uno cuando lo calibra no lo interviene, simplemente da un resultado, llamémoslo así, de esa auditoría que se expresa en un certificado que se llama certificado de calibración. Y a partir de ese resultado, los usuarios de los equipos tienen que evaluar cuáles fueron los resultados para tomar las acciones, si se necesita ser reparado o no se necesita ser reparado el equipo. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de un equipo biomédico calibrado, estoy hablando de un equipo biomédico que ha sido auditado, que ha sido diagnosticado y que probablemente haya tomado las acciones para las cuales esa evidencia que me dio ese certificado de calibración me permitía eh, eh, entregar un equipo en mejores condiciones para una reparación o saber que está en buenas condiciones. Entonces, cuando hablo de un equipo biomédico calibrado, es aquel que nos da una mayor certeza de lo que estamos midiendo o lo que estamos entregando al paciente es lo más aproximado a la medida real para su diagnóstico o a lo que se quiere dar al paciente para su tratamiento, con una exactitud que sea de acuerdo a la necesidad del servicio médico. Acá quiero hacer énfasis en algo muy importante. Cuando hablo de la necesidad del servicio médico, estoy hablando de lo que realmente necesita el médico para estar seguro de que ese diagnóstico o ese tratamiento es el adecuado. No solo es el caso de lo que diga el fabricante, y eso, pues, eso lo profundizo mucho más en el curso, ¿sí? Pero
pero es realmente cuál es la necesidad del médico y la necesidad del paciente. Obviamente la necesidad del médico está ligada a la necesidad del paciente. La necesidad del médico lo que busca es hacer el diagnóstico certero o hacer el tratamiento certero a través de esos equipos. Entonces uno encuentra que esa necesidad del médico es la necesidad del paciente por recuperar su estado óptimo de salud. Entonces, por eso le estoy hablando que es la necesidad de ese médico y por ende también la necesidad como tal del paciente. Uno encuentra que se vuelve fundamental esa doble capacidad, esa doble tarea que se cumple desde el punto de vista del equipo como tal, del equipo médico o del equipo del paciente y del profesional de la salud. ¿Sí? Entonces, por eso estoy hablando de que un equipo médico calibrado y obviamente mirado a la luz de lo que es la calidad como tal de ese equipo médico para las necesidades, se tiene el control de calidad para poder tener lo que se necesita del médico y del paciente, o sea, de los usuarios. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos. La pregunta que yo me tengo es, si estamos seguros de que el tratamiento que pensamos que está haciendo es el que realmente se está entregando al paciente, bien sea porque no se dio un diagnóstico adecuado o porque el equipo no está entregando el, el, las magnitudes que interactúan con el paciente de manera adecuada. Entonces, esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y recordemos que los pacientes somos todos, ¿sí? Cuando yo hablo del paciente, el paciente soy yo, y son cada uno de ustedes, o nuestras familias más queridas. Todos somos pacientes. Entonces yo soy de los que pienso y estoy firmemente convencido que si yo tengo derecho a tener equipos de diagnóstico, de tratamiento, bueno, equipos médicos, ¿sí? Si yo tengo derecho a tener equipos médicos en buen estado para que se hagan diagnósticos y tratamientos adecuados, ¿sí? Cualquier persona debería tenerlo, ¿sí? Cualquier persona debería tener ese mismo derecho que tengo yo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo hablo de eso. Si uno mira desde el punto de vista en Perú, ¿sí? La parte de dispositivos médicos, la ley 29459, que es la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, en el artículo 18 me habla del control de calidad de los dispositivos médicos, dentro de los cuales se hallan equipos médicos, y productos sanitarios, y dice que ese control de calidad es obligatorio, es integral y es permanente. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de que es obligatorio un control de calidad que integral y permanente, definitivamente ese control de calidad necesita incluir la metrología como parte efectiva de ese control de calidad. ¿Sí? La misma ley me habla en el artículo 19 que dice que la responsabilidad de la calidad de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos recae en el fabricante si son elaborados en el extranjero, digo, en el país, o si son en el extranjero, en el importador, ¿cierto? Pero adicionalmente, si uno ve en el año 2016, sacar una resolución ministerial del MINSA, del Ministerio de Salud, que me habla de que dice, con la finalidad de garantizar los resultados en la prestación de servicios para el sector salud, los equipos e instrumentos de medición a utilizarse deberán contar con las certificaciones metrológicas vigentes, ¿cierto? Y me está diciendo que yo tengo que tener gestión metrológica, ¿sí? Me está diciendo que es fundamental la gestión metrológica. Y la gestión metrológica, estamos hablando de la administración de la metrología. Y cuando hablamos de la administración de la metrología, estamos hablando de todo lo que involucra la ciencia de las mediciones.
¿sí? Entonces, ahí, ahí se da uno cuenta de que sí, realmente se necesita, de que realmente es importante y realmente es exigible como tal, ¿sí? Exigible, ¿para qué? Para las actividades en el sector de salud. ¿Sí? Y acá tengo entonces, yo cierro esta parte porque después tengo otra parte porque quiero interactuar con ustedes que me habla que la metodología nos brinda la oportunidad de tener confianza de que lo que hacemos está bien hecho, ¿sí? Y eso es de lo que se trata la metodología biológica. Les quiero parar acá un momento. Digo, mi cámara se cayó, ya logré levantarla, pero no me sale que no está conectada. Voy a hacer, un momento voy a, bueno, no importa. Preguntas que tengan ustedes, inquietudes. Señores participantes, a ver si tienen alguna pregunta para complementar lo que está poniendo el ingeniero Castro. Sí, buenas noches. Me gustaría hacer una consulta. Sí, adelante. Sí, cuéntame. Justo averiguando un poquito también sobre estos procesos de control de calidad, en los pocos artículos que había llegado a revisar, mencionaban que se hace control de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y sanitarios, equipamiento médico, ¿no? Pero no, me pareció no haber encontrado sobre otro tipo de tecnologías que no esté dentro de estas. Por ejemplo, si quisiéramos analizar el desarrollo de algún software, algún aplicativo de repente para celular quizás, que también pueda contribuir de alguna manera a algún diagnóstico, algún tratamiento para los pacientes en un hospital, eh, ¿dónde recaerían entonces este control de calidad? ¿En qué ente? ¿En qué ley? Mira, si nosotros vemos los aplicativos y los aplicativos como tal, el software, por ejemplo, se utiliza para diagnóstico, para tratamiento, caen dentro de del contexto de dispositivos médicos o equipos médicos. Dentro de toda la gama de normas que existen en el control de calidad de equipos médicos, se tienen en cuenta los sistemas, se tienen en cuenta los software, ¿cierto? Y la validación de los software de acuerdo con los resultados que se den para ese control de calidad. Entonces también, si es específicamente utilizado para como equipos de diagnóstico o equipos de tratamiento, ¿sí? Cae dentro de la categoría de metrología biomédica porque así no auditemos como tal el software, si auditamos los resultados bien sean del diagnóstico del tratamiento. De hecho, todos los equipos modernos tienen un software desarrollado para hacer sus procesos. Entonces, caen dentro de esa categoría. ¿Ya? Entonces, no sé si la pregunta tuya va enfocado a eso, que forman parte de equipos médicos o complementan o como tal, son aplicaciones, porque yo puedo encontrar aplicaciones donde supuestamente me toman no sé, la saturación de oxígeno, o me toman la frecuencia cardíaca, o me toman la presión arterial, o, o simplemente toman un registro y lo envían. Entonces, todo eso caería en la categoría de equipos, por ejemplo, de diagnóstico, que son susceptibles de la metodología. O sea, que lo que realmente se esté produciendo es lo que se lee y se entrega al médico para poder hacer un diagnóstico adecuado. ¿Mm? No sé si queda respondida a tu pregunta, Tencheto. Sí, sí, también el motivo de mi duda era porque había visto que en otros países manejan de una forma muy diferente todo este tipo de procesos. O sea, sí hay cosas en las que buscan estandarizar, me parece, pero no hay todavía un protocolo totalmente delineado que permita que, por ejemplo, el desarrollo de estos aplicativos eh, vaya de mano con todo ese control de calidad o con todo ese tipo de desarrollo que debería haber, al menos en lo que revisé, y no sé si esté equivocado, no sé.
Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, de saturación de oxígeno, entonces un aplicativo para medir saturación de oxígeno. Entonces existe una norma de la ISD 60601 que me permite cómo hacer el control de calidad. ¿Para qué? Para los oxímetros de pulso. Entonces podría ser aplicable esa norma, ¿sí? Entonces, sí pueden existir que sean asimilables y aplicables para ese tipo valga la redundancia, aplicativos utilizados en el sector salud. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Buenas Oh, tardes, ingeniero. sí, Es buenas para hacer tardes. una pregunta. Sí, Al abrir el equipo para hacer una reparación o para revisarlo como tal, para usted, ahí se altera la calidad, podría alterarse la calidad del equipo, sí, inclusive la calibración con la que venía el equipo. entonces, mira, son dos términos que voy a dividir tu pregunta en dos partes. Sí, señor. El equipo, dice la calibración con que el equipo, recordemos que al uno calibrarlo no lo interviene. ¿Mm? Entonces, el equipo se le hace una serie de ajustes para dar los valores determinados. Y después la auditoría del estado del equipo se llama la calibración. Entonces, es un término muy común que nosotros tendemos a confundir entre calibración y ajuste. Y de hecho, los manuales de servicio técnico hablan de calibración cuando en realidad es ajuste. Y hablan de verificación cuando en realidad es calibración. Pero el término correcto bajo la ciencia de la metrología, bajo el vocabulario internacional de metrología, está que, claro, hacen unos ajustes de fábrica para que el equipo o lea o entregue unas magnitudes, unos valores adecuados. En el momento en que tú intervienes un equipo, lo ideal es que después de intervenirlo, puede uno hacerle una auditoría de cómo quedó el estado del equipo. O sea, sería hacerle una calibración, un proceso metrológico, ¿sí? Entonces, lo que se busca, claro, cuando uno interviene en equipo, no es lo mismo intervenirlo en el cambio de, no sé, de una rueda en un ventilador que está de un lado al otro en una unidad de cuidado intensivo, ¿sí? En la rueda del soporte, a abrir el equipo y cambiarle, por ejemplo, la válvula de expiración. Entonces son dos cosas diferentes. Obviamente hablo de una intervención que pueda afectar el desempeño, bien sea de lectura o de entrega de magnitudes del equipo desde o hacia el paciente. Entonces sí es necesario. Y de hecho, si uno mira, es recomendable, inclusive los equipos que lleguen antes de usarlos, debería hacerse una calibración, o sea, una auditoría del estado del equipo, ¿sí? Para poder saber, porque la fábrica dice cómo salió, pero uno no sabe cómo lo transportaron, ni qué problemas hubo desde que salió de la fábrica hasta que llegó de ese lugar en el hospital. Entonces, lo ideal es hacerle una calibración en el momento inicial, antes de empezar el uso del equipo por primera vez. Entonces, sí es necesario hacer los procesos de calibración. En ese caso, en el ámbito hospitalario, que abren un equipo y pueden estar cambiándolo inclusive hasta una manguera y vuelven y cierran el equipo. No tienen equipos de referencia como para verificar si está dentro de los parámetros de tolerancia, digámoslo así. Ahí, ¿qué es lo que se podría hacer? O si están haciendo algo hoy en día en Colombia o en algún otro país, porque en el área hospitalaria esa parte como de calibración no se tiene mucho en cuenta, sinceramente. Sí, mira, si nosotros, digamos dos cosas, si nosotros lo vemos desde el punto de vista legal, entonces acá en Colombia existen leyes, decretos, en los cuales es obligatorio tanto la calibración como algo que se llama la verificación, o sea, que se coja esos resultados de la calibración, se comparen contra las especificaciones del fabricante y se determine si están cumpliendo o no están cumpliendo las especificaciones del fabricante.
En Perú, yo les mostraba hace un momento algo que era la resolución ministerial, la 533 del 2016. ¿Sí? Y me habla que la gestión metrológica que se realiza debe ser complementaria e independiente de la organización que ejecute actividades de mantenimiento. Entonces, ¿qué hablan? Hablan de gestión metrológica, ¿cierto? Entonces, acá, cuando hablamos de gestión metrológica, estamos hablando de los procesos, o sea, como el ejemplo que le ponía de la cocina y la gastronomía, estamos pues hablando no solo del proceso como tal de la calibración, sino estamos hablando de todo lo que rodea, desde cuándo un equipo debe ser calibrado, qué características debe tener, cuáles son los métodos de calibración, quién debe estar, qué capacitación o qué competencia debe tener la persona o las personas que realicen esas mediciones, ¿sí? Entonces, acá todo eso estamos hablando de gestión metrológica. Entonces, en el sentido estricto de la palabra, si nosotros vemos esta resolución ministerial del MINSA, acá podríamos decir que toda esa gestión metrológica es importante, es obligatoria y es necesaria, ¿sí? Entonces, sí se tienen herramientas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las mismas autoridades sanitarias no son conscientes de todas las herramientas que se tengan para ese control de calidad. Y yo digo, mire, yo puedo ser el paciente, entonces yo necesito que los equipos estén bien controlados. Porque si yo miro el personal médico y paramédico, la capacitación que tienen en países, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, es muy buena. O sea, la formación médica es excelente, ¿sí? Pero todos los diagnósticos y tratamientos están basados en equipos y no se tiene un control efectivo en esos equipos médicos. Entonces, sí, acá en Colombia, la primera norma con respecto a eso se sacó en el año 2005, o sea, hace 16 años, y ha sido duro, digamos, la lucha para crear una cultura metrológica. Pero ya se tiene esa cultura metrológica y ya es normal, ya la gente habla de calibración en el sentido real de la palabra calibración, no de ajuste. Yo he estado viajando al Perú tal vez desde el año 2008, 2009, regularmente a dictar conferencias, charlas, cursos, y he visto la evolución, pero todavía falta más de esa cultura metrológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ha, digamos, popularizado en el medio biomédico. Y es importante que se popularice. Por eso estos cursos, ahorita con la universidad, se vuelven fundamentales para poder, digamos, volver de conocimiento común eso que es tan fundamental en ese control de equipos médicos, como la metrología biomédica. Una pregunta, Miguel. Bueno, acá en el país, en el Perú, hay una confusión, digamos, ¿no? En el sentido de que a veces no se tiene en cuenta, ¿no?, que todo lo que sea metrología, ¿no?, en este caso calibrar, ¿no?, es una auditoría del mantenimiento. Entonces aquí viene justamente que se cae un error, ¿no? En el sentido de que el mismo que hace el mantenimiento o el ajuste, también se tiene la idea de que también puede calibrar, ¿no? Cuando el término auditar ya lo hace imposible, ¿no?, de que el que haya hecho el ajuste pueda también calibrar. ¿Podrías, ¿cómo se llama?, explicar un poco de este tema? Sí, claro, y es fundamental, tú lo has dicho. Eh, Hay una cosa que en todos los sistemas de calidad modernos, ¿sí? Llámese cualquier tipo de normas, 9000, 14000, 18000, 17000, cualquiera de los sistemas de calidad modernos, se hace énfasis en el control de riesgos. Entonces la pregunta mía es, ¿qué tan riesgoso que si yo hice una reparación de un equipo, yo mismo diga que me quedó perfecto? O sea, lo que tú decías en cuanto al decir la palabra auditar, efectivamente no puede uno auditarse uno mismo, ¿sí? No es lógico. Se vuelve uno juez y se vuelve uno parte. Entonces yo el ejemplo que coloco es, si yo voy a un reinado de belleza y yo soy el juez, pues yo voy a ganar.
si yo soy quien repara un equipo y yo soy el que voy a decir si quedó bien o mal, pues nunca voy a reconocer que me quedó mal porque, o si no estaría reconociendo que hice mi trabajo de reparación mal. Entonces, de hecho, hay algo muy interesante en la resolución ministerial del MINSA que me habla acá de que en la ejecución de los trabajos de mantenimiento, no, dice, acá está, la gestión metrológica que se realice debe ser complementaria e independiente de la organización que ejecute las actividades de mantenimiento. Y lo que están diciendo ahí, que es complementaria, sí, pero que tiene que ser independiente para no ser juez y parte. Entonces, acá mismo, en la resolución del MINSA, me está hablando claramente, están poniendo una salvedad para no ser juez y parte dentro del mismo. O sea, no voy a hacer yo con yo, no voy a hacer yo lo arreglo, yo digo que me quedó bueno, entonces yo soy el que mejor hago las cosas. ¿Sí? Entonces, eso tiene que quedar muy claro, el concepto como tal, y eso en lo que les digo en el manejo de riesgos es totalmente inaceptable. No se puede aceptar que uno haga el, eh, el arreglo, el ajuste, la reparación y que fuera desaudite que le quedó eso bien. Y no sé si se quedó claro, Teófilo, o se necesite más. No, sí, está claro. Yo sí la tengo clara, ¿no? Lo que pasa es que aquí con algunos colegas, ¿no? En algunas reuniones, ¿no? Y, o conferencias también en la cual he participado, hay este choque, ¿no? O sea, se agarran, por ejemplo, en el sentido de que la, la ISO 17025, ¿no? De los laboratorios de calibración y ensayo, no lo menciona específicamente, ¿no? Pero obviamente, pues, ¿no? O sea, según el Sí. criterio, ¿no? Propio de la gestión metrológica, ¿no? O del aseguramiento metrológico, es de que no debe ser, pues, ¿no? El que ajusta no puede calibrar, ¿no? Entonces, más bien quería que una persona como tú lo explique, ¿no? Con las palabras concretas, ¿no? Y con eso pienso que todos los que están participando aquí en este foro, ¿no? De la Universidad de San Marcos, pues, les quede claro, ¿no? Y vean la necesidad, ¿no? De separar, ¿no? Esas actividades, ¿no? Justamente para evitar el riesgo. No, y la 1705 no lo menciona, pero sí dice que uno debe hacer análisis de todos los riesgos y determinar cómo mitiga los riesgos. Entonces, cuando uno va a rendir la auditoría que le hacen uno en la 17025, lo primero es cómo garantiza la independencia y cómo garantiza que no es un juez y parte. Esa es la primera cosa que le auditan a uno, o sea, cómo mitiga ese riesgo, cómo evita ese riesgo, ¿sí? Porque es un riesgo real. Entonces, así no lo dice la 17025, me está hablando de que definitivamente tengo que analizar todos los riesgos y tengo que tomar acciones sobre esos riesgos. ¿Mm? Sí, Miguel, está claro. No sé, jóvenes, si hay alguna otra pregunta que tengan para el ingeniero Castro. Si no hay, quisiera presentarles muy rápidamente qué podría ser el curso de metrología biomédica a desarrollar. ¿Te parece bien, Está bien. Teófilo? Está bien, Sí, Miguel, continúa. ok. Sí, perfecto. Por favor, me confirman si se está viendo la, la presentación. No, esperen un segundo. Es que como a mí se me bloqueó la pantalla. A ver. Ahí se está viendo la presentación, me confirman, por favor. No, Miguel, no se ve. No se ve la presentación. No se ve. Ajá. Voy a hacer algo, voy a salir un momento y volver a entrar para poder tener todo el sistema habilitado. Deme 20 segundos, por favor. Sí, cómo no. A ver, esperemos un momento que se vuelva a conectar el ingeniero para ver su presentación. Bien, también para irles hablando de que el curso de metrología biomédica va a ser de 28 horas,
y lo va a dictar el ingeniero Castro, ¿no? Como lo está manifestando. A ver. Para tu pregunta, Fernando, le van a enviar el costo por correo a la hora que se han inscrito, han dejado un correo, ¿no? Ahí les van a enviar el correo en moneda nacional, ¿no? Y luego ya se hace el cambio al valor del dólar, ¿no? Porque en estos momentos hay una variación, ¿no? Pero se le va a dar en moneda nacional y al cambio del día, ¿no? Ya en dólares para que sea la transferencia, ¿no? Bien, este curso, bueno, lo va a dictar el ingeniero Castro de Colombia, pero va a ser validado aquí, ¿no? Por la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad de San Marcos, ¿no? Y por la Escuela de Ingeniería Médica. Entonces, esas son las características, ¿no? De este curso que se va a iniciar. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, otra pregunta. ¿Cuándo estaría empezando? Sería aproximadamente el 15 de agosto. ¿Ya? Está por definir, ¿no? Pero aproximadamente el 15 de agosto. ¿Ya? Ingeniero, buenas noches con todos. Les saluda la secretaria del CERCEU de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Les voy a compartir el flyer del curso para que puedan visualizar la fecha de inicio y los costos. Como dice el ingeniero Guablocho, la fecha de inicio está programada para el 15 de agosto. Las clases serían los días domingos. El horario está por definirse, pero podría ser de 3 a 6 o de 6 a 9 de la noche. El precio general del curso es de 300 soles y el precio corporativo de 280. El corporativo consiste en una matrícula grupal de a partir de cuatro alumnos. Al culminar el curso, se les otorga un certificado a las personas que han aprobado y a las personas que no aprueban el curso se les entrega una constancia de participación. Una consulta. ¿Cuánto tiempo dura el curso? El curso tiene 28 horas. Está dividido en 2 meses. Ok, gracias. Ya, de nada. El costo es 300 soles mensual, ¿no? A eso se refiere. Señorita. Ingeniero, perdón, ¿me hablaba?
Sí, le decía si es por 300 por el curso completo, ¿no? Ah, ok. Así es 300 soles por el curso completo, sí. Ya, otra cosita, no sé, ya ingresó el ingeniero Castro, a ver si le Ya, podría dar perfecto. Ahí me No hay la escuchan, medida. problema. ¿me escuchan ahí? Sí, Aló, Miguel, sí te escuchamos, vamos. sí, Miguel. Sí, claro, es que antes no tenía yo. Ahora sí. Ok, Qué pena está me bien. perdí. El temario, voy a mostrar el temario. ¿Sí? Ahora sí, listo. Eh, ok, ahora sí ven la presentación. ¿Sí se está viendo la presentación? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea del curso de Metrología Biomédica? Entonces, el objetivo general es lograr en los participantes el desarrollo de las competencias del ser, el saber y el saber hacer en la toma de mediciones de parámetros biomédicos, o sea, la calibración y el manejo adecuado de las mediciones para entregar resultados altamente confiables a quienes hacen uso de los equipos biomédicos para realizar labores de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Entonces, ¿qué buscamos? Que aprendan de la ciencia de metrología la parte biomédica. ¿Sí? Objetivos específicos, pues conocer las bases anatómicas, fisiológicas y de instrumentación biomédica, obtener conocimientos generales sobre la cultura metrológica, conocer la importancia y los beneficios de la metrología, tener la capacidad de identificar qué procesos deben estar asegurados metrológicamente, conocer el manejo y la lectura de instrumentos, estar capacitado para seleccionar el instrumento adecuado para el proceso que uno realice, tener conocimiento de las actividades metrológicas, ser capaz de identificar las áreas y condiciones adecuadas para el funcionamiento de un instrumento, entender y estar en capacidad de aplicar la legislación sobre metrología en el ambiente hospitalario, conocer el manejo y lectura de los instrumentos específicos de la biomédica y comprender el uso y la aplicación de las variables críticas en el ambiente hospitalario. ¿Cuál es el tema? Hemos dividido el tema en dos cursos de 60 horas. El primer curso se habla sobre la metrología, los usos de la metrología, la historia e importancia de la metrología, los sistemas de calidad de la metrología, los organismos internacionales que existen en metrología, obviamente también los nacionales, como en el caso del INACAL en Perú, el sistema internacional de unidades, qué reglas de escritura en la metrología, qué reglas existen y cuáles se aplican, cuáles son los campos de la metrología, definiciones de la metrología, que es el vocabulario internacional de metrología, cómo sería el aseguramiento metrológico, la metrología y el aseguramiento de calidad en el sector salud y cómo calcular intervalos de calibración. Después viene otra que dentro de la parte 1, que son los errores y estimación de la incertidumbre medida. Entonces se habla de errores, de conceptos básicos, los tipos de incertidumbre A y B, coeficientes de sensibilidad, estimación de incertidumbre medida, conformidad y reglas de decisión. Todo es fundamental, pero esta conformidad es cuando uno dice que, o cuando puede decir uno que el equipo realmente está en condiciones de ser usado o no. Dominancia de incertidumbres, propagación de incertidumbres y vemos el certificado de calibración. Después viene en los servicios sanitarios, la calidad en los servicios de salud, normatividad sobre metrología biomédica aplicable al Perú. Si hay personas de otros países, podemos ver las normas aplicables en cada país. Y la parte de seguridad ética, que es fundamental, fundamental para todos los equipos. Entonces hablamos de las células biopotenciales, los efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo, instalaciones eléctricas hospitalarias y vemos dos normas, que la IS 60601-1 y la IS 62353. Entonces, esta primera parte está enfocada a toda la base que nos permite aplicarla a la parte biomédica. Después viene en esa parte 1 todavía, creo que sí es la parte 1, sí. Viene algo que es fundamental y que es importante como equipo biomédico, que son los instrumentos de pesaje. ¿Sí? Porque, como les dije, eso es un instrumento diagnóstico
Entonces vemos la magnitud de masas y balanzas, instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, que son las pesas, la norma OIMLR 111, la OIMLR 76, cómo se hace la actualización de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático según la guía SIM MWG7 y cómo se hace la estimación de incertidumbre de medición según esa guía. Después vemos los instrumentos de medición de presión, ¿cierto? Conceptos sobre presión, tipos de instrumentos para medición de presión, calibración de instrumentos de medición de presión según la norma de KDR 61, estimación de la incertidumbre de medición según esa norma. Entonces, para todos los instrumentos de presión, llámense manómetros, bacómetros, transmisores, ¿sí? Y la última parte de este curso viene con la presión arterial no invasiva. Entonces, hablamos de las bases fisiológicas de la presión arterial, la calibración de tensiómetros análogos, o sea, los efimomanómetros según la norma OIMLR 148, y la calibración de tensiómetros digitales según la norma OIMLR 149. Esa sería la primera parte. La segunda parte, que también consta de 60 horas, estaría ya como tenemos todas las bases sentadas, entonces la parte de ventilación mecánica, y hablamos de respiración, de saturación de oxígeno, de gases arteriales, de insuficiencia respiratoria y de enfermedades con uso probable de ventilación mecánica, de patologías asociadas al COVID-19, algunas definiciones importantes, la parte del ventilador mecánico y la ventilación mecánica y la calibración de ventiladores mecánicos. Entonces vemos las máquinas de anestesia, entonces se ve la sedación y los tipos e implicaciones, anestésicos inhalatorios, la máquina de anestesia, los vaporizadores, los agentes anestésicos y la calibración de máquinas de anestesia. Después se ve capnografía, los métodos de medición del CO2, análisis de curvas de CO2, aplicaciones clínicas de la capnografía y la calibración de capnógrafos. Después va electrocardiografía, las bases fisiológicas de la electrocardiografía, las derivaciones del electrocardiograma, sistemas de conducción del corazón. Vemos pues yo lo llamo electrocardiograma y su interpretación básico, o sea, trato de dar en una clase, una interpretación básica, cómo interpretar el electrocardiograma y la calibración del electrocardiograma. Después viene la monitoría multiparamétrica, entonces el monitor multiparamétrico, la electrocardiografía desde el punto de vista monitor multiparamétrico, presión no invasiva, que ya la hemos visto antes, la presión invasiva, saturación de oxígeno, gasto cardíaco y pues calibración de monitores multiparámetros. Después viene la parte de desfibrilación, son las arritmias cardíacas, patologías asociadas al uso del desfibrilador, la desfibrilación y calibración de desfibriladores, la cirugía cardíaca, los tipos e indicaciones de cirugía cardíaca, cirugía arteria coronaria, la técnica de circulación extracorpórea, el intercambiador de calor y su calibración, y la máquina de circulación extracorpórea, lo que llaman corazón pulmón y su calibración. En electrocirugía vemos la historia, principios físicos, los tipos de electrobisturí, efectos de la corriente sobre el organismo y calibración de electrobisturís. Con incubación neonatal, la temperatura y su control corporal, el ruido, la humedad relativa y la calibración de incubadoras neonatales. Esterilización, entonces vemos la esterilidad y tipos de esterilización, la autoclave y la validación de autoclaves. Y por último, la calificación de refrigeradores y congeladores, el frío, la cadena de frío y la calificación. Eso sería básicamente todos los contenidos de las dos partes. Son 120 horas en total. Es un curso bastante completo. Obviamente existen miles de tipos de equipos que sería casi imposible abarcarlos, inclusive en toda una carrera. Pero digamos que se han cogido los equipos más representativos para poder aprender sobre lo que es la metrología biomédica aplicada a este tipo de equipos. ¿Alguna pregunta? Sí, Miguel. Bueno, ha habido a veces nosotros aquí en la facultad, en la escuela,
hemos dividido en etapas, ¿no? De 28 a 30 horas. Entonces no sería 2 cursos, ¿no? Sino serían 4, Perfecto, ¿no? no hay problema. Pues, claro, por tema de organización, todo, ¿no? Ya, o sea, normativa que tenemos que cumplir 30 horas, ¿no? Presentación respecto a la cantidad de curso completo, etapas, ¿no? De 30 horas en cada vez, ¿no? Eso sería, ¿cómo se llama? Digamos, el curso completo, ¿no? 4 partes, ¿no? Por la organización que hay aquí en San Marcos, ¿no? Eso para dejar, digamos, claro para todos los que están presentes, ¿no? Y están escuchando tu explicación respecto al curso. Sí, la idea es ir creciendo, empezar desde la base e ir creciendo hasta llegar a los equipos más complejos. ¿Sí? Claro, claro, está bien, eso es lo ideal, pues, ¿no? Bueno, como se ha visto acá, la presentación, bueno, abarca pues los equipos justamente pues representativos, ¿no? ¿No? Entonces estamos hablando del soporte de vida y con el COVID, la ventilación y también la máquina de anestesia, pues, ¿no? Hace necesario tener ¿cómo se llama? Fundamentación respecto a esto, ¿no? Respecto a estos tipos el aseguramiento metrológico, ¿no? ¿Bien? Si hay alguna pregunta para el ingeniero. Zulay, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, ya la información Buenas nosotros... tardes. Sí, yo coloqué una pregunta en el chat, pero creo que no se puede visualizar. Mi consulta era cuál sería el precio por, bueno, las dos partes que mencionaba eh, al principio, pero ahora como lo mencionó usted, serían 4 partes, ¿verdad? Sí, exacto, 4 partes. Listo. Entonces, o sea, ¿cuál sería el precio total? ¿Y El cómo precio se sería para la mantiene, ¿no? inscripción en extranjeros? El precio se mantiene como está ahí, ¿no? Solo que hay que cambiarlo a dólares, ¿no? Como le digo, es el momento del cambio, ¿no? Porque, bueno, por la coyuntura del país, que bueno, que es internacional, ¿no? Entonces hay un poco de, o sea, variación en el dólar, ¿no? Entonces por eso es de que no podemos decir un valor del dólar exacto ahora, ¿no? Porque puede variar en los días, ¿ya? Y con respecto a la matrícula de los extranjeros, ¿no? En general de todos, ¿no? Es a través de la página de la universidad, ¿no? Se le va a enviar un link, ¿no? También en los emails de contacto, ¿no? Puedan dar para las pautas de la matrícula, ¿no? Para los de Perú, bueno, se paga acá en el banco, ¿cómo se llama? Un banco, ¿no? Que está asociado a la universidad, ¿no? Y enviar el voucher al correo para la matrícula, ¿no? Así es aquí, ¿no? Y a los extranjeros, bueno, una transferencia también podría ser, ¿no? Ya los datos exactos del número de cuenta de la universidad y esto, ya se les dará pues en el correo que se les envía a todos los participantes, ¿no? Todos los que quieran participar. Listo, perfecto. Muchas gracias. Okay. Si hay participantes extranjeros que se inscriban, pues es bueno saberlo para poderles preparar pues, la legislación pertinente de los países. ¿Sí? Ah, perfecto, claro. Más bien lo que me llamó la atención es que has hablado del IGEMIL, ¿no? Cosa que del país, ¿no? Justamente, ¿no? Y interesante, ¿no? Lo del MINSA, hay bastantes documentos, ¿no? Lo que pasa es que a veces no se cumple, ¿no? El regulador, su salud aquí no lo hace cumplir. El aseguramiento metrológico no tiene tanta difusión, ¿no? Justamente porque las fallas del regulador, ¿no? Porque con esa normativa el regulador debería exigir la calibración, ¿no?
entonces Totalmente. se levantaría. Pero el regulador es débil todavía, ¿no? O tal vez le falta expertise, ¿no? O no hay profesionales, ¿no?, que impulsen. Y eso sería un poco la mirada, ¿no?, del país con respecto a nuestros organismos de salud acá todavía, ¿no? Un poco incipientes. Bueno. Sí, yo he tenido oportunidad de reunirme, inclusive, estoy hablando del año 2008, 2009, con el director del DIGEMIT de esa época para explicarle todo esto, la importancia. Creo que ahí nació algo sobre de por qué en el año 2006 terminó desembocando en esa resolución ministerial del MINSA. Ah, ok, claro. Está bien, pues. ¿Y quién iba a hablar? Ultimate. Ah, perdón, disculpe. Buenas noches. Bueno, Yo antes llevé un curso parecido a lo que es lo que es calibración, pero de lo que son instrumentos industriales. Y ahí he visto eso, lo que es calibración tipo A, tipo B. Incluso también en la universidad he visto algo parecido. ¿Guardan similitud estos tipos de calibraciones para tanto instrumentos industriales como también lo que vamos a ver en el curso? sí, mira, ¿qué pasa? La ciencia, la metodología es una sola. ¿Sí? Y la estimación de la incertidumbre está basada en el mismo documento, que es la guía para la expresión de incertidumbre de medida, ¿sí? Que da por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que está en Francia. Entonces el documento base es el mismo. Lo interesante acá y por qué del desarrollo del curso, pues se explica las bases de lo que es el cálculo de incertidumbres, ¿cierto? Pero después viene cómo va su aplicación a la parte biomédica. Entonces empezamos con unos ejemplos que podrían ser aplicables a la parte industrial o a la parte biomédica, como es de instrumentos de pesaje y manómetros o instrumentos de medición de presión, que ambos se utilizan tanto en la parte industrial como en la parte biomédica, ¿sí? Pero a partir de esa base podemos adentrarnos en la parte biomédica. Por ejemplo, en la calibración de tensiómetros, ¿sí? Hay normas específicas para eso, pero los cálculos de incertidumbre se pueden aplicar bases industriales como la calibración de manómetros, porque un tensiómetro es un manómetro, para poder hacer los cálculos de incertidumbre. Y digamos que a partir de esos dos ejemplos, de los instrumentos de pesaje y los instrumentos de presión, se puede empezar a hallar el hilo lógico para empezar a qué tiene uno que ver para poder calcular incertidumbres de instrumentos de alto grado de complejidad como un ventilador mecánico, como un desfibrilador, como un electrocardiógrafo, ¿sí? Porque yo creo que, y estoy convencido y la experiencia me lo ha dicho, que uno tiene que partir de algo más sencillo de lo sencillo para ir a lo complejo. Entonces, por eso el esquema del orden de ese curso es muy específico. Y sí, claro, tú has visto incertidumbre tipo A, incertidumbre tipo B, porque ese es la parte de la ciencia y la metodología que es común a las estimaciones de la incertidumbre. ¿Sí? Entonces, sí, es aplicable en todos los cálculos de incertidumbre. La pregunta es cómo realmente se aplica eso a la parte biomédica. ¿Mm? Muchas gracias. Con gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta, caballeros? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Si nos inscribimos 4 personas, ¿habrá algún descuento adicional? Ah, es lo que le ha explicado la señorita del CERCEU, ¿no? Después de 4 ya hay ¿cómo se llama? Un descuento, ¿no? Se llama Perfecto, corporativo, ¿no? Ujú, así es. perfecto, gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, entonces, bueno, creo que esperemos la matrícula y ya nos estaremos coordinando, Miguel, para, ¿cómo se llama? El inicio del curso, ¿no? Y la plataforma que se va a dar y bueno, estemos en contacto, ¿no? Más bien,
te agradezco por tu participación, ¿no? Y que tu experiencia en la metrología, ¿no? De tu país se traslade también aquí al Perú y podamos aprender también, ¿cómo se llama?, todo ese desarrollo, ¿no? Y podamos impulsar también la metrología biomédica acá en el país. Yo aquí desde la Universidad de San Marcos, ¿no?, de la Escuela de Ingeniería Biomédica, creo en eso, ¿no? Creo en la metrología biomédica y bueno, contigo he compartido un curso, ¿no? O sea, has sido mi docente, así que bueno, te agradezco también por, ¿cómo se llama?, haberme enseñado algunas cosas que, bueno, que desconocía. Bueno, y espero también que acá todo el grupo de ingenieros y técnicos peruanos que quieran participar, bueno, aprendan también de tu experiencia, ¿no? Y se dé lo mejor para nuestros países, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Estaremos en contacto. Hasta luego, jóvenes. Con todo Esperemos. gusto, Teófilo. Muchas gracias también. Un abrazo a todos. Saludos desde Colombia. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.